Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de familia cualquiera. Es el momento exacto en que una mujer de 68 años descubrió que el amor puede ser el arma más cruel y que el silencio también puede ser una forma de rebelión. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió aquella tarde en Godella podría haber pasado en tu propia mesa familiar. Nunca imaginé que el golpe más humillante de mi vida llegaría de la mano de la mujer a la que abrí mi casa, mi cocina y hasta mis recuerdos. Aquella tarde de domingo, el sol caía oblicuo sobre los naranjos del jardín y el comedor olía a vino blanco y a arroz al horno. Era el cumpleaños de mi hijo Rodrigo y yo había pasado toda la mañana preparando la comida como cada año. La mesa larga y cuidada tenía mantel de lino y la vajilla que fue de mi madre. Había 20 invitados. Familia, amigos, compañeros de trabajo de Valeria, mi nuera, y una mujer joven periodista de una revista local que Valeria presentó con una sonrisa ensayada. Ella, Aitana, viene a hacer un pequeño reportaje sobre familias ejemplares. No le di importancia entonces. A mí me pareció hasta gracioso. Si alguien me hubiera dicho que esa cámara grabaría el principio del fin, no lo habría creído. Rodrigo llegó tarde con su eterna torpeza de hijo distraído, pero con la sonrisa de siempre. Me besó en la frente y yo sentí ese orgullo callado de madre que lo perdona todo. Valeria, impecable en su vestido beige, dirigía la escena como una presentadora de televisión. Brindaba, reía, daba órdenes al camarero del catering que yo no había pedido. No te preocupes, Soledad, es que quería que hoy descansaras un poco, me dijo. Y yo, tonta, agradecí el gesto. Cuando por fin sirvieron la tarta, Aitana pidió permiso para grabar unas palabras de cada uno. Valeria asintió entusiasmada, levantó su copa y comenzó a hablar. Hoy celebro algo más que el cumpleaños de Rodrigo. Dijo, celebro el inicio de una nueva etapa, la seguridad, la estabilidad, el futuro. Todos aplaudieron. Yo sonreí sin entender. Entonces Valeria tomó un sobre blanco del bolso, lo alzó y añadió, gracias a este documento nuestra familia por fin tiene su casa a nombre de quienes pueden cuidarla. Me miró directo a los ojos. Sentí cómo se me helaban las manos. Era mi casa. La casa que construí con Esteban, mi marido, hace 40 años. La casa que aún olía a él cuando llovía. Rodrigo bajó la mirada, no dijo nada. Aitana, la periodista, seguía grabando. Soledad ha decidido donarnos la propiedad, continuó Valeria, para que podamos mantenerla viva. Y yo quiero agradecerle públicamente su generosidad y su ejemplo. El salón estalló en aplausos. Yo me quedé inmóvil con la sonrisa suspendida sin saber si debía levantarme o desaparecer bajo la mesa. Mi nombre resonaba entre brindis y risas. Generosidad, ejemplo, donación. Palabras que me golpeaban como piedras. Valeria me abrazó con fuerza y sentí el perfume caro de su cuello mezclado con el olor de mi vergüenza. Gracias, mamá. Ahora puedes descansar de verdad. Mamá, hacía meses que no me llamaba así. Aitana se acercó para preguntarme unas palabras para su artículo. Le temblaba la voz, tal vez porque vio mi rostro. Yo solo pude murmurar, no hay mucho que decir. Supongo que las casas cambian de dueño, igual que las personas cambian de piel. Rodrigo me tomó del brazo incómodo. Mamá, luego te explico, no hagas una escena. No hagas una escena. Esas 4 palabras fueron como un látigo. Respiré hondo, miré a todos y levanté mi copa vacía. A la salud de los nuevos dueños. Reí, pero por dentro sentí que algo se quebraba para siempre. Después del brindis, la fiesta continuó como si nada. Yo me refugié en la terraza junto a los limoneros. El aire olía a metal y a flor de azahar. Oí las risas, los pasos, los brindis detrás de mí. Y en medio de aquel bullicio mi soledad sonaba más fuerte que nunca. Vi a través de la ventana cómo Valeria hablaba con Aitana, gesticulando, sonriendo para la cámara. En ese instante, un pensamiento me atravesó como un rayo. Esa grabación podría ser mi salvación o mi condena. Saqué el móvil, fingí una llamada y grabé unos segundos. La voz de Valeria era clara, triunfante. Ya está todo firmado. Ahora sí, esta casa es nuestra. Rodrigo no se atrevió a decirle nada, pero ya no hay vuelta atrás. Aitana, ingenua, respondió, ¡qué maravilla! Es bonito ver familias tan unidas.
Apagué la grabación y guardé el teléfono. No entendía cómo había pasado todo tan rápido. ¿Cómo pudo mi propio hijo traicionar mi confianza? Me quedé allí mirando el cielo de Godella teñido de naranja y recordé las palabras de mi difunto marido Soledad: nunca firmes nada sin leerlo 2 veces. Yo lo había hecho. Una semana antes, Valeria me había llevado al notario con la excusa de actualizar los papeles del seguro. Creí que era un trámite. Era mi sentencia. Cuando los invitados se fueron, el silencio volvió a ocupar la casa. Rodrigo me buscó en la cocina. Mamá, por favor, no dramatices. Valeria solo quiere ayudarte. Tú ya estás cansada, la casa es muy grande. Lo miré sin hablar. Su voz me sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. Le entregué el delantal manchado de vino y le dije: no te preocupes, hijo, ya no me queda nada por hacer aquí. Subí las escaleras lentamente. Cada peldaño me dolía como una traición. En el pasillo, la foto de nuestra boda, la mía y la de Esteban, estaba torcida. La enderecé. Ellos creen que me vencieron, pensé, pero no sabían que la humillación también enseña. Esa noche no dormí. Escuché a Valeria reír en la habitación contigua, hablar por teléfono, planear su nueva vida. Entre murmullos pronunció el nombre de un hombre que no era mi hijo, un amante. Ahí lo supe: lo de la casa no era solo ambición, era estrategia. Rodrigo era el medio, no el fin. Al amanecer bajé a la cocina. El mantel seguía manchado de vino y cera. Sobre la encimera había quedado el sobre blanco, con copias del contrato. Lo tomé con cuidado y lo guardé en una carpeta azul junto con mi grabación del móvil. Sabía que Aitana, la periodista, publicaría algo en los próximos días. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Porque a veces el destino necesita testigos. El sol entró por la ventana del despacho, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Me senté frente al escritorio de Esteban, abrí su cuaderno viejo y escribí una sola línea. Hoy empezó mi guerra y la primera batalla será en silencio. Luego cerré el cuaderno con calma. El tic-tac del reloj marcaba las 6:30. A lo lejos, los perros del vecino ladraban como si anunciaran algo que todavía estaba por venir. Y así terminó aquel domingo de abril. Nadie imaginaba que la grabación de una simple periodista se convertiría en la primera prueba de un crimen. Ni que la mujer que todos daban por derrotada estaba a punto de recuperar el control de su vida. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es una de esas historias de venganza que no nacen del odio, sino del miedo que se acumula gota a gota dentro de las paredes de una casa. Quédate hasta el final, porque lo que descubrí aquella noche cambió para siempre mi manera de dormir y de confiar. Desde aquella tarde del cumpleaños, la casa nunca volvió a ser la misma. El eco de los aplausos aún resonaba en mi cabeza como una burla. Durante los días siguientes, Valeria caminaba por los pasillos como si fuera la dueña legítima de todo. Movía muebles, cambiaba cuadros, tiraba papeles sin preguntar. Hasta el olor de la casa empezó a cambiar. Desapareció el perfume a lavanda que siempre usé, sustituido por el incienso caro que ella encendía cada mañana. Yo la observaba en silencio. Había aprendido que el miedo no siempre grita, a veces se disfraza de cortesía. Soledad. Por favor, no cocines más con gas, es peligroso. Usa el microondas. Soledad, no limpies las ventanas, podrías caerte. Soledad. ¿Tomaste ya tus pastillas? Te vi algo confundida. Era su tono, ese tono dulce que esconde un filo invisible. Empecé a notar cosas pequeñas: mis llaves cambiadas de sitio, mi móvil descargado, sin motivo, la televisión, con canales bloqueados. Y cada noche, la misma frase antes de irse a dormir: duerme tranquila, mamá, ya no tienes que preocuparte por nada. Ya no tienes que preocuparte por nada. Pero yo empezaba a preocuparme por todo. Una mañana abrí el cajón del baño y vi que mis pastillas para la presión arterial tenían otro color. El envase era el mismo, pero las cápsulas no. Pequeñas redondas rosadas. Nunca las había visto antes. Llamé a mi médica de cabecera, la doctora Villagrasa, y le pedí una cita. No las tomes, Soledad, hasta que las revise. Puede ser un error de farmacia. Error de farmacia. O tal vez no. Guardé el frasco en el bolso, pero esa misma tarde desapareció. Ni rastro.
Solo Valeria había estado en la habitación. Esa noche no pude dormir. Desde el pasillo se filtraba una luz débil y oía pasos lentos rítmicos. Me levanté sin encender la lámpara y me asomé al corredor. Rodrigo dormía profundamente, pero Valeria estaba de pie junto a la puerta del garaje con una linterna y algo en la mano. Parecía revisar el coche. Cuando notó mi presencia se volvió con una sonrisa tan perfecta que me heló la sangre. No podía dormir. Oí un ruido y bajé a revisar. Su voz era suave, pero sus ojos no. Quédate tranquila, Soledad. Aquí todo está bajo control. Esa noche supe que ya no era mi casa, era una jaula. A la mañana siguiente fui al mercado de Godela buscando aire. Entre puestos de naranjas y flores me encontré con Estela Mora, mi antigua vecina y abogada retirada. Me abrazó con fuerza. Te veo pálida, Soledad. Va todo bien. Y ahí, sin poder contenerme, le conté lo del cumpleaños, lo de las pastillas, lo del coche. Estela me miró en silencio. Luego dijo despacio: eso no es amor ni preocupación, es control. Empieza a anotar todo lo que veas, cada palabra, cada cambio. Y no comas nada que no hayas preparado tú. Me temblaron las manos. ¿Crees que...? No lo creo, lo sé. He visto muchos casos así. Gente que quiere borrar a otra sin mancharse las manos. Empieza por protegerte. Aquella conversación fue como una chispa encendiendo la mecha del miedo. Volví a casa caminando despacio, observando cada ventana, cada sombra. Durante las siguientes semanas mi vida se volvió un teatro de silencio. Valeria salía cada mañana con el coche y regresaba por la tarde con bolsas de compras y un perfume distinto. Rodrigo, cada vez más ausente, vivía hundido en el trabajo. Yo fingía rutina, barría, cocinaba, regaba las plantas. Pero en secreto anotaba todo en un cuaderno. Cada frase, cada gesto, cada día. Y cada noche antes de dormir escondía las llaves dentro del horno apagado. El miedo tenía nombre y apellidos: Valeria Montesinos. Una noche de mayo, mientras todos dormían, el perro del vecino empezó a ladrar sin parar. Me levanté. Bajé a la cocina y vi la puerta del garaje entreabierta otra vez. Encendí la linterna del móvil y avancé despacio. El aire olía a gasolina. Mi coche, el viejo Renault, que casi no usaba, tenía el capó abierto. Sobre el suelo, un charco oscuro. No tuve tiempo de reaccionar. Valeria apareció detrás de mí, descalza en bata, con una mirada gélida. «Otra vez tú aquí». Oí un ruido. «El coche tiene una fuga». Ya llamé al mecánico. A las 3 de la madrugada se quedó inmóvil unos segundos y luego sonrió. «Tú sí que no cambias, Soledad». Siempre desconfiando. Subí a mi habitación con el corazón en la garganta. Esa noche decidí que debía protegerme. Y si era necesario defenderme. Ya no era miedo, era instinto. A la mañana siguiente encendí la radio mientras preparaba café. Una voz familiar me hizo girar. Era Aitana, la periodista. En su programa local mencionaba una frase: en Godella una familia ejemplar muestra cómo la generosidad puede unir generaciones. Sentí un escalofrío. Hablaba de nosotros, de mí, del cumpleaños, y su reportaje al parecer saldría publicado en 3 días. Era mi oportunidad. Si lograba contactar con ella, tendría una prueba pública, una grieta en la imagen perfecta que Valeria había construido. Porque detrás de cada sonrisa falsa se escondía el veneno. Y detrás de cada historia de venganza hay una mujer que primero tuvo miedo. Esa tarde escondí mi cuaderno dentro del piano que nadie tocaba y marqué el número de Estela. Necesito verte. Ven mañana. Pero tranquila, no te precipites. La paciencia también es un arma. Esa noche Valeria preparó la cena. Sopa de verduras. Yo apenas probé una cucharada. El sabor era raro, metálico. La miré. Ella sonrió. ¿Qué pasa, no te gusta? Está bien, solo un poco salada. No volví a comer. A las 2 de la madrugada empecé a sentir mareo y calor. Bajé al baño, bebí agua y entre sombras vi mi reflejo en el espejo, pálida, con los ojos inyectados. Busqué mis pastillas y no estaban. Entonces lo entendí. No era imaginación. El veneno ya estaba en casa. A las 6 de la mañana, cuando la luz empezó a filtrarse entre los limoneros, escuché pasos en el pasillo.
Tomé el móvil, encendí la grabadora y lo dejé sobre la mesilla cubierto con un pañuelo. La puerta se abrió despacio. Valeria asomó la cabeza. ¿No has dormido bien? No mucho. Tranquila. Pronto todo se arreglará. Y sonrió. Esa sonrisa. Fue entonces cuando decidí que la próxima en tener miedo sería ella, porque incluso las mujeres más calladas guardan secretos, y algunos secretos se convierten en historias de venganza que nadie puede detener. Esa mañana, cuando el reloj marcó las 7, yo ya sabía que algo terrible iba a pasar. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, sino una calma helada. Si esta historia te está removiendo por dentro, apóyala con un me gusta. A veces un simple gesto también puede ser una forma de justicia. Lo que estás a punto de escuchar es una de esas historias emocionantes donde el silencio se convierte en arma. Cuando una mujer, tras años de aguantar, descubre que su calma puede quemar más que cualquier grito, quédate hasta el final, porque lo que encontré aquella tarde cambió el curso de mi vida y de la de ellos. El amanecer del día siguiente fue distinto. El miedo seguía allí, pero ya no dolía igual. Era como una piedra en el pecho, firme, fría, controlada. Después de la noche en que sentí el sabor metálico de la sopa, algo dentro de mí se rompió. O quizás se encendió. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Los ojos que me devolvían la mirada ya no eran los de una víctima, sino los de alguien que espera el momento justo para moverse. Valeria seguía actuando con su sonrisa impecable, como si nada hubiera ocurrido. Te hice un té para relajarte, Soledad. Gracias, lo tomaré más tarde. Aprendí a no tocar nada que viniera de sus manos. Esa mañana salí con la excusa de comprar pan y caminé hasta el pequeño café de la esquina, el mismo donde me reunía con Estela años atrás. Allí estaba ella puntual, con su libreta y su café solo. Me senté frente a ella sin decir palabra. Tienes mala cara. No he dormido. Le conté lo de la sopa, los pasos nocturnos y el miedo convertido en una especie de rabia silenciosa. Estela me miró con seriedad. Soledad, el miedo paraliza, pero la ira organizada protege. Vamos a hacerlo bien. Sacó una pequeña grabadora y me la entregó. Llévala contigo. Enciéndela cuando estés sola con ella. Y si puedes, finge normalidad. Eso la hará bajar la guardia. Yo asentí. Mientras tomaba el aparato, sentí que por fin tenía una herramienta, una manera de devolver cada golpe. Por primera vez, el miedo empezó a transformarse en fuerza. Cuando regresé a casa, Valeria estaba en el jardín al teléfono. Me escondí tras el limonero. No, aún no lo sospecha. Sí, el coche está listo. Cuando salga de viaje con Florencia, lo haremos parecer un accidente. Se quedó en silencio escuchando. Sí, Rodrigo firmará sin problema. Está demasiado cansado para discutir. El aire se me congeló en los pulmones. No solo quería la casa, quería eliminarme. Y usaba a mi hijo como cómplice inconsciente. Retrocedí sin hacer ruido y entré por la puerta trasera. Encendí la grabadora. El sonido del viento entre los limoneros sería suficiente para cubrir mis pasos. Horas después, mientras ella salía con el coche, entré en su habitación. No lo hacía por curiosidad, sino por necesidad. Entre perfumes y joyas, encontré una carpeta gris. Dentro varias copias de contratos, extractos bancarios y algo que me heló la sangre, fotografías mías, dormida, tomadas desde la puerta de mi cuarto. En algunas se veía el reloj digital, marcando horas distintas, las 3, las 4, las 5 de la madrugada. No estaba paranoica, me vigilaba. De pronto oí el motor del coche detenerse. Guardé las fotos en mi bolso y cerré el cajón justo cuando Valeria entró. ¿Buscabas algo? Un pañuelo. Creí haberlo dejado aquí. No lo creo, dijo sonriendo con esa calma venenosa. Aquí ya no hay nada que te pertenezca. Su frase me perforó, pero no respondí. Solo la miré. Y esa mirada la incomodó. Dio un paso atrás. Era la primera vez que me tenía miedo. Esa tarde Rodrigo volvió del trabajo. Se notaba agotado, distraído. Le pedí que se sentara conmigo. Hijo, ¿me puedes mirar a los ojos? Lo hizo. Le hablé con calma. Le conté que alguien quería hacerme daño, que debía abrir los ojos. Él rió con incredulidad. Mamá, por favor.
Estás viendo fantasmas. Valeria no haría algo así. Entonces dime por qué me tomaron fotos mientras dormía. ¿Qué le mostré una de las imágenes que logré sacar de la carpeta? Su rostro cambió. El color le desapareció de golpe. ¿De dónde sacaste eso de su habitación? No dijo nada más. Se levantó y subió las escaleras. Yo lo seguí en silencio. Escuché gritos, el sonido de un portazo y luego el silencio. Cuando bajó tenía la mirada perdida. No sé qué pensar, mamá. Dame tiempo, tiempo. Era lo único que ya no tenía. Esa noche Valeria no cenó. Se encerró en su cuarto. Rodrigo también. Yo me quedé en el salón con la grabadora encendida, el sobre de fotos sobre la mesa y una taza de café frío. Miré las llamas del hogar encendido y pensé que así era mi rabia a fuego bajo control. No necesitaba gritar, solo esperar el momento adecuado. A medianoche el timbre sonó. Me sobresalté. Era Aitana la periodista. Llevaba un abrigo oscuro y una carpeta en la mano. Perdone la hora, señora Llorens. He recibido llamadas anónimas. Alguien quiso advertirme de que el reportaje que grabé no debía publicarse. Pero hay algo más. Sacó una memoria USB. En el vídeo del cumpleaños se escucha a su nuera hablando por teléfono antes del brindis. Parece que se jactaba de haber conseguido la firma sin que usted se diera cuenta. La miré atónita. Aitana bajó la voz. No entiendo todo, pero creo que alguien intenta borrar su historia. Y yo no pienso borrarla. Me quedé muda. Una desconocida, una muchacha joven, era ahora mi aliada sin saberlo. Le pedí que guardara esa grabación lejos de aquí. Ella asintió y se marchó. Cuando cerré la puerta sentí el peso del silencio. Sabía que esa prueba era mi seguro de vida. Y también la chispa que encendería el siguiente incendio. El reloj marcaba las 2. Desde el pasillo llegaba un sonido leve, como un crujido. Alguien caminaba descalzo. El pomo de la puerta se movió. Tomé aire y esperé. Pero esta vez no sentí miedo. Solo una calma peligrosa, una lucidez que quema por dentro. Porque cuando una mujer deja de temblar, empieza su venganza. Y aunque la mía apenas comenzaba, ya sabía que formaría parte de esas historias emocionantes que la gente escucha sin imaginar que son reales. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar, Pulsa Cero, si te habrías marchado? O 1, si habrías hecho lo mismo que yo, quedarte y observar. Continuará, parte 4. La lucidez del dolor. Si te conmueven este tipo de relatos, deja tu me gusta. A veces una simple historia puede ser un espejo de nuestras propias batallas. El amanecer en Godella traía un silencio espeso distinto. Esa clase de silencio que anuncia tormenta. Yo había pasado la noche entera sentada frente a la chimenea, con las fotos sobre la mesa, la grabadora oculta en el bolsillo y la memoria USB que Aitana me dejó escondida dentro de una caja de galletas. No lloré, no sentí miedo. Solo esa claridad cortante que llega después de tanto dolor, cuando ya no queda espacio para dudar. Era el momento de pensar, no de sufrir. Rodrigo no me habló durante todo el desayuno. Comió rápido en silencio y se fue al trabajo. Valeria, en cambio, parecía más amable que nunca. Demasiado amable. He pensado que podríamos ir el fin de semana a Cuenca, mamá. Un cambio de aire te vendría bien. Su voz sonaba ligera, pero sus ojos decían otra cosa. Lejos de aquí, sin testigos. Yo asentí fingiendo calma. Claro, hija, me encantaría. Mientras ella hablaba, yo pensaba en cómo girar el tablero. La rabia ya no me quemaba. Era fuego contenido listo para usar. Y en medio de esa serenidad, comprendí que mi única salida era convertir su propio juego en su trampa. Aquella tarde fui al desván. Hacía años que no subía. Entre cajas viejas y muebles cubiertos de polvo, encontré lo que buscaba: la caja fuerte de Esteban, mi difunto esposo. Recordaba la combinación 1978, el año en que terminamos de construir la casa. Al abrirla, el aire olía a metal y papel viejo. Dentro había una pistola pequeña descargada y un sobre con documentos del terreno. Pero lo que más me llamó la atención fue un micrófono diminuto, uno de esos que Esteban usaba cuando trabajaba en instalaciones eléctricas. Era de los años 90, pero funcionaba. Y esa noche lo convertí en mi arma. Lo escondí detrás del reloj de pared del salón, justo donde Valeria solía hablar por teléfono.
Me bastaba con grabar su voz, una vez más, una sola prueba más. Los días siguientes fueron una coreografía tensa. Yo cocinaba, limpiaba, fingía distraída. Ella organizaba su supuesto viaje a Cuenca, hablaba con alguien por el móvil y repetía la palabra firma. Cada frase, cada gesto, quedaban atrapados en el micrófono del reloj. Cuando Rodrigo regresaba yo no decía nada. Aprendí que el silencio también puede ser estrategia. Esperé, hasta que una noche el destino decidió intervenir. Eran casi las 11 cuando el teléfono fijo sonó. Era Estela. Soledad, necesito verte. Urgente. ¿Qué pasa? He recibido una carta anónima. Alguien sabe que tienes grabaciones y quieren encontrarlas. Me quedé helada. Miré el reloj de pared. Valeria estaba en el salón justo debajo de aquel reloj, hablando por teléfono. No podía desconectarlo sin levantar sospechas. Colgué y salí al jardín. La luna se reflejaba en las hojas de los limoneros. Ahí, entre las sombras, decidí mover la grabadora y los documentos a la caja fuerte del desván. Si alguien buscaba pruebas, tendría que subir. Y allí los esperaría yo. A medianoche oí pasos en la escalera. 1, 2, 3. Eran suaves pero inconfundibles. Tomé la linterna y me escondí detrás del armario. La puerta del desván se abrió lentamente. Valeria entró. Tenía una linterna y guantes. Rebuscó entre las cajas nerviosa. De pronto el suelo crujió bajo mis pies. Ella se giró. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. ¿Qué haces aquí?, susurró. Podría preguntarte lo mismo. Sabes demasiado, y tú también. En ese instante un ruido seco vino del piso inferior. Alguien más estaba en casa. Valeria bajó corriendo. Yo la seguí. Y lo que vi me dejó sin aliento. Rodrigo estaba de pie en medio del salón sosteniendo el reloj roto. Había descubierto el micrófono. En el suelo, los cables colgaban la evidencia al descubierto. ¿Qué significa esto?, preguntó. Significa que quería sobrevivir. Valeria intentó intervenir, pero él la detuvo con un gesto. Dime la verdad, Valeria. ¿Querías matarla? El silencio que siguió fue eterno. Ella no respondió, solo bajó la mirada. Y esa ausencia de palabras fue más cruel que cualquier confesión. Esa noche Rodrigo se fue de casa, no dijo a dónde. Solo me dejó una nota en la mesa. Necesito pensar, no hagas nada hasta que vuelva. Me quedé sola otra vez. Pero esta vez no sentí vacío, sentí poder. Por primera vez el tablero estaba a mi favor. Guardé las grabaciones, las fotos y la memoria USB en la caja fuerte junto con el viejo micrófono. Y al cerrarla, me di cuenta de que esa historia, mi historia, no era de miedo. Era de claridad, coraje y fuego interior. Historias que empiezan en el dolor y terminan en dignidad. Historias que inspiran. El amanecer siguiente fue tranquilo. Tomé mi café mirando el jardín. Las bugambilias comenzaban a florecer como si no supieran nada del infierno que ardía entre estas paredes. Pero yo sí lo sabía. Y sabía que lo peor aún no había llegado. Porque cuando la verdad sale a la luz, también llegan las consecuencias. Y cada alma debe pagar su precio. El sonido del teléfono me despertó antes del amanecer. Contesté con voz temblorosa. Era Estela. Soledad, ocurrió algo terrible. Que un coche se salió de la carretera entre Godella y Cuenca. La mujer herida se llama Valeria Montesinos. El corazón se me detuvo. No sabía si sentir alivio o horror. Está viva, sí, pero grave. La policía investiga si los frenos fallaron. Me quedé en silencio. Los frenos, justo los frenos. Recordé el olor a gasolina las noches en el garaje, las risas falsas. Era como si la vida me devolviera el golpe. A media mañana el inspector Martínez vino a casa. Señora Llorens, necesitamos hacerle algunas preguntas. Me pidió sentarme. Su tono era educado pero firme. ¿Sabía usted que su nuera pensaba viajar sola? No. Ella dijo que iríamos juntas. Encontramos su nombre en el itinerario del GPS y el coche había sido reparado recientemente. Me miró fijamente. ¿Puede explicarme por qué había restos de aceite nuevo en su garaje? El mundo se me vino abajo. Respiré hondo. No lo sé. Solo sé que esa mujer quería verme muerta. El inspector tomó nota sin pestañear. No se preocupe, señora. La verdad siempre sale a la luz.
pero yo sabía que la verdad a veces también duele. Esa noche Rodrigo regresó. Tenía la mirada vacía. Valeria está en coma, lo sé. Dicen que fue un accidente, pero en su bolso encontraron tus fotos, tus grabaciones. Eran mis pruebas, ahora son tus sospechas. El silencio cayó entre nosotros como una losa. Él se pasó la mano por el pelo desesperado. Dime que no tuviste nada que ver. No la toqué, Rodrigo. Pero tampoco lloraré por ella. Mi voz salió firme, serena. No había culpa, solo fatiga. Los días siguientes fueron un desfile de visitas, preguntas y miradas. Vecinos curiosos, periodistas insistentes, policías discretos. Yo me refugié en el jardín entre los limoneros buscando la sombra. Estela venía cada tarde con noticias. No hay cargos, Soledad. No hay pruebas directas. Y Rodrigo se siente perdido. Cree que todo se rompió para siempre. Tenía razón, nada volvería a ser igual. Porque incluso la victoria tiene su precio. Una semana después recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola línea escrita a mano: las flores que plantaste florecieron antes de tiempo. No entendí al principio. Pero esa misma tarde en el hospital, Valeria abrió los ojos. Rodrigo estaba allí. Yo no. Lo supe por Estela. La justicia humana es lenta, la del alma inmediata. Esa noche, mientras guardaba los documentos en la caja fuerte, sentí por primera vez el peso de todo lo ocurrido. No era miedo. Era culpa. La culpa de haber sobrevivido cuando otros cayeron en su propio abismo. Me miré al espejo y me dije en voz baja: sobrevivir también tiene su precio. El tic-tac del reloj volvió a sonar reparado como si nada hubiera pasado. Pero cada sonido era un recordatorio de que toda verdad deja heridas incluso cuando libera. A veces la justicia llega sin pedir permiso, y otras solo deja cicatrices. Pero incluso entre esas grietas siempre puede nacer la dignidad. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta y comparte. Porque en cada casa, en cada familia, hay silencios que merecen ser contados. El invierno se fue despacio, casi sin que nadie lo notara. Los limoneros del jardín empezaban a llenarse de brotes verdes y el aire de Godela volvía a oler a tierra mojada. Habían pasado 3 meses desde el accidente de Valeria, y aunque el pueblo seguía murmurando en mi casa, el silencio empezaba a tener otro tono. Ya no era el silencio del miedo ni el del duelo, era un silencio nuevo, limpio, como si la casa respirara otra vez. Cada mañana abría las ventanas del salón y dejaba entrar la luz. A veces me costaba creer que todo aquello hubiera ocurrido bajo este mismo techo. Los días de sospecha, las noches sin dormir, la traición de Rodrigo, la amenaza de Valeria. Y sin embargo, aquí estaba yo viva, con el pulso tranquilo y el alma cansada pero en paz. O casi. Rodrigo venía de vez en cuando. No hablábamos mucho. Había entre nosotros una distancia invisible hecha de culpa y amor. Él no sabía cómo mirarme, y yo no sabía cómo romper ese muro sin abrir heridas nuevas. Una tarde de marzo vino con Emiliano, mi nieto. El niño corrió directo al jardín como si nunca hubiera existido la sombra. Rodrigo se quedó en la puerta con una bolsa de pan y flores. Son bugambilias, mamá, para ti. Sonreí aunque se me humedecieron los ojos. Tu padre las habría plantado junto al muro. ¿Crees que crecerán? Si se riegan con paciencia, sí. Mientras hablábamos, el niño llegó con las manos manchadas de barro. Abuela, hay hormigas por todas partes. Déjalas. También ellas construyen su casa. Era extraño cómo las palabras más simples podían sanar. Aquel instante, con el olor del pan caliente y el sol en la cara, fue el primero en meses en que sentí la vida volver. Florencia, la madre de Valeria, seguía en el hospital, pero su recuperación sorprendía a todos. Había pedido verme. Estela insistió en acompañarme. Puede ser difícil, Soledad, pero a veces las heridas cierran mejor si se miran de frente. No dormí la noche anterior. Temía encontrarme con reproches, con odio. Pero lo que vi al entrar en la habitación me desarmó. Florencia estaba pálida, frágil, con el cabello corto y una mirada triste pero lúcida. Cuando me vio, sonrió con esfuerzo. Gracias por venir. No sabía si debía hacerlo. Yo tampoco sabía si debía pedirlo. Pero después del accidente tuve mucho tiempo para pensar.
Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella bajó la mirada. Valeria, ya no es la misma, no recuerda todo. A veces pregunta por ti, otras no. Pero sé que de algún modo te debe la vida. Si no hubieras avisado a tiempo aquella noche, quizás. No supe qué decir. No la salvé por amor, sino por instinto. Y sin embargo, oírlo así me hizo temblar. Florencia tomó mi mano. Ambas hemos perdido mucho, Soledad. Pero no todo está roto. Podemos empezar de nuevo, aunque sea desde la verdad. La miré y entendí que hablaba en serio. Dos mujeres que se habían temido y odiado ahora unidas por la misma ruina. No supe si era perdón o cansancio, pero asentí. Al regresar a casa, el cielo estaba gris. Entré al despacho, abrí la caja fuerte y guardé las grabaciones, las fotos y la memoria USB. Por primera vez, en semanas me atreví a tocar el sobre más antiguo, el que Esteban había dejado con su letra. Nunca lo había abierto. Temía lo que pudiera decir, pero esa noche, con la lámpara encendida y la lluvia golpeando el tejado, lo abrí. La letra era firme, antigua, escrita con pluma azul. Soledad, si estás leyendo esto es que la vida siguió sin mí. No sé qué batallas habrás tenido que pelear, pero quiero que recuerdes esto: no construimos esta casa solo con ladrillos. La levantamos con confianza. Si alguna vez alguien intenta arrebatártela, no luches por las paredes, lucha por tu memoria. Y cuando sientas miedo, vuelve al jardín. Allí está todo lo que fuimos. Lloré como no había llorado en meses. Cada palabra era una caricia, pero también una advertencia. Esteban parecía haber previsto todo. La casa, el jardín, la memoria. Era su forma de decirme que la dignidad no se firma en un notario, sino en la piel. Guardé la carta y salí al patio bajo la lluvia. El barro me cubría los zapatos, pero no me importó. Toqué el tronco de los limoneros, respiré hondo y supe que era hora de cumplir su promesa. Los días siguientes fueron distintos. Rodrigo empezó a venir con más frecuencia. Ayudaba a limpiar, a reparar las persianas, a pintar los muros. A veces llegaba acompañado de una mujer joven, Patricia, su compañera de trabajo. Era discreta, amable, de esas personas que no imponen. Buenos días, señora Soledad. Traje bizcocho. Llámame Soledad, por favor. Y deja el señora en la puerta. Poco a poco, la casa se llenó de sonidos nuevos, risas, pasos, olor a café. Hasta Emiliano empezó a dormir aquí los fines de semana. En el jardín las bugambilias crecían sin pedir permiso. Yo las miraba cada mañana y pensaba que quizá así también crece el perdón, sin ruido pero firme. Una tarde de abril, Estela me trajo una noticia inesperada. Han cerrado el caso, no habrá cargos contra nadie, y Valeria se recupera. Vive con su madre, parece distinta, más humana, más sola. Quizás el tiempo haga lo que nosotros no pudimos. No respondí. No sabía si sentir alivio o tristeza. En mi interior algo se movía entre las dos cosas. Había ganado una paz que no pedí, pero aún me costaba habitarla. Una semana después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una foto: Valeria en silla de ruedas en el jardín del hospital con una pequeña flor morada en la mano. Detrás un mensaje breve: gracias por no odiarme. Me quedé mirándola largo rato. No era perdón, ni disculpa, ni reconciliación. Era otra cosa. Una grieta abierta por donde entraba la luz. Puse la foto en el aparador junto a la de Esteban y la de Emiliano. 3 generaciones, 3 rostros, 3 heridas. Y un mismo techo que aún los contenía. Los días se volvieron lentos, dulces. Florencia empezó a visitarme los sábados. Traía pan casero y limones del huerto. A veces cocinábamos juntas, otras simplemente nos sentábamos bajo la pérgola mirando el atardecer. Ella había cambiado. La enfermedad le había quitado la soberbia y dejado solo la ternura. Una tarde me dijo: ¿sabes qué me repite el médico? Que la mente sana cuando deja de buscar culpables y cuando acepta que nadie sale ileso del amor. Reímos. Y en esa risa tímida y vieja sentí algo parecido a la libertad. El jardín se volvió el corazón de mi casa. Allí jugaba Emiliano, allí venían mis vecinos, allí conversábamos sin miedo. Una mañana, mientras colgaba la ropa,
Oí su voz. Abuela, ¿por qué plantaste tantas flores? Porque antes aquí había silencio y ahora quiero colores. ¿Y por qué bugambilias? Porque florecen incluso en tierra dura. Igual que las mujeres de esta familia. Él sonrió. Entonces esta es nuestra casa para siempre. Sí, para siempre. Y en ese para siempre no había orgullo sino una calma nueva, la de quien ha sobrevivido al incendio y aún se atreve a plantar semillas. Pero no todo era paz. Al caer la tarde, cuando el viento soplaba fuerte a veces, el pasado regresaba como un susurro. Las noches seguían siendo largas. En sueños veía a Valeria al volante, a Rodrigo, llorando, a Esteban observando desde lejos. Despertaba con el corazón acelerado. Entonces salía al jardín descalza y dejaba que el aire me enfriara la piel. El miedo seguía allí, pero ya no mandaba. Era como un viejo conocido que aprendí a mirar sin temblar. Un domingo de mayo, Patricia se acercó con una carpeta. Es algo que Rodrigo quería darte. Dentro había planos de la casa, actualizados con mi nombre y el de Emiliano como propietarios legales, firmados y sellados. Dice que es su forma de empezar de nuevo. Me quedé muda. Durante años había temido perderlo todo y ahora todo volvía a mis manos sin haberlo pedido. Pero lo que realmente me emocionó fue la carta corta que venía con los documentos. Mamá, aprendí que la sangre no siempre es sinónimo de lealtad, pero la tuya corre por mis venas. Gracias por no rendirte cuando yo lo hice. Quiero que Emiliano crezca en la casa donde aprendí lo que significa resistir. Las lágrimas me nublaron la vista. Sentí que por fin el círculo empezaba a cerrarse. Esa noche el cielo estaba despejado. Encendí una vela junto al retrato de Esteban y puse flores frescas en la mesa. Florencia y Estela estaban invitadas a cenar. Hicimos arroz con alcachofas, vino tinto y pan casero. Hablamos de la vida de los nietos, de la vejez, de los silencios. Y por primera vez en mucho tiempo me reí de verdad. Cuando todas se fueron, salí al jardín. El aire olía a azahar y a lluvia lejana. Miré hacia el cielo y susurré: lo prometo, Esteban. Cuidaré de todo esto hasta el final. La brisa movió las hojas de los limoneros como si él respondiera. Aquella noche dormí profundamente sin sueños, y cuando desperté el amanecer bañaba la casa en luz dorada. En la mesa un sobre. No recordaba haberlo dejado ahí. Era pequeño, sin remitente. Dentro una llave antigua y un papel que decía: no todos los secretos fueron revelados. Lo sostuve entre los dedos, sintiendo cómo el pasado volvía a llamar a mi puerta. Supe sin entender por qué que esa llave no abría nada de esta casa, sino algo más. Quizá una historia pendiente, quizá una deuda, o quizá una nueva verdad. Respiré hondo. El jardín estaba en calma, pero dentro de mí la vida volvía a moverse. Y así terminó aquel invierno. Entre flores nuevas, promesas viejas y una llave que nadie sabía a qué puerta pertenecía. Porque incluso cuando creemos que la historia ha terminado, la vida siempre guarda un capítulo más. Nunca imaginé que la llave que apareció sobre mi mesa aquella mañana cambiaría mi manera de mirar el pasado. Era pequeña, de hierro, con el metal gastado por los años. No tenía etiqueta ni marca. Durante días la guardé en el bolsillo del delantal sin atreverme a usarla, como si fuera un secreto que todavía no quería ser descubierto. El jardín seguía floreciendo, el aire olía a azahar y a pan recién hecho, pero dentro de mí quedaba una inquietud sorda, una sensación de que la historia aún no había terminado. Rodrigo y Patricia venían a menudo con Emiliano. La casa volvía a estar llena de risas y del sonido de platos en la mesa. Pero en el fondo algo en mí sabía que faltaba un último paso. La paz verdadera no llega hasta que se mira la verdad sin miedo. Una tarde de mayo, mientras limpiaba el desván, tropecé con un viejo baúl que nunca había abierto. Era de Esteban. La llave encajaba perfectamente. Dentro encontré fotografías, documentos y algo que me dejó helada: una carpeta con cartas dirigidas a mí y una para Rodrigo. Eran de Valeria, escritas desde el centro de rehabilitación donde estaba internada. Tomé la mía. Tenía su letra firme, elegante, y una sola frase en la primera línea: no espero tu perdón, pero necesito que sepas la verdad. Respiré hondo y seguí leyendo. No quise matarte, Soledad.
lo juro por mi madre. Solo quería asustarte, demostrarte que podías perder lo que más amabas igual que yo. Perdí la atención de Rodrigo. Mi vida siempre fue una batalla por ser vista. En ti veía todo lo que me faltaba: respeto, raíces, fuerza. Y lo confundí con rivalidad. El accidente fue mi castigo antes de tiempo. No me lo impuso nadie. Lo busqué sin querer. Las manos me temblaban. No había rencor en sus palabras, solo una tristeza profunda, una humanidad herida. Al final de la carta, un párrafo más corto: si algún día vuelvo a caminar, me gustaría cuidar de las flores que crecieron en tu jardín. No para redimirme, sino para aprender lo que significa empezar de nuevo. Guardé la carta sin lágrimas. No sentí ira ni alivio, solo una calma inmensa, como si las piezas del rompecabezas por fin encajaran. Al día siguiente llevé la carta a Florencia. La encontré en el patio del hospital tejiendo bajo el sol. Cuando la leyó, se le humedecieron los ojos. Es su letra. Es la primera vez que escribe con tanta claridad. No la juzgo, Florencia. Quizás este sea su modo de pedir perdón. Ella asintió, y el tuyo de concederlo. Nos quedamos un largo rato en silencio. El viento movía las hojas de los árboles, y por un momento me pareció que el tiempo también se detenía, como si quisiera dejarnos respirar. Florencia me tomó de la mano. ¿Sabes? A veces no sobrevivimos a las personas que amamos, pero sí aprendemos a vivir después de ellas. Sonreí, y entendí que el perdón no se pronuncia, se practica. Los meses pasaron. Valencia entró en verano con su luz dorada y su olor a mar. Rodrigo volvió a trabajar en un estudio de arquitectura. Patricia abrió una pequeña floristería en el centro y Emiliano empezó la escuela. Yo, en cambio, me quedé aquí en Godella, entre mis limoneros y mis recuerdos. No necesitaba más. Un día Emiliano me preguntó: abuela, ¿tú ya no tienes miedo? No, hijo. El miedo se vence cuando aprendes a convivir con él. ¿Y qué pasa con las personas malas? No existen personas malas, solo corazones que se pierden en el camino. Me miró con esa sabiduría ingenua que solo los niños tienen. Entonces tú ya las encontraste. Sí, y aprendí a soltarlas. Ese verano fue el más luminoso que recuerdo. El jardín se llenó de colores y cada tarde venían vecinos amigos y hasta Florencia con su nieta. Cocinábamos, reíamos, hablábamos de la vida. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, aquella casa que había sido escenario de miedo y traición, se transformó en un lugar de reencuentro, de memoria reconciliada. Estela me ayudó a organizar los papeles de la propiedad. Mientras firmábamos los últimos documentos, me dijo: nunca imaginé que vería esto, Soledad. Una mujer que lo perdió todo y volvió a empezar sin odio. Le sonreí. No lo hice sola. El tiempo también cura. Una tarde de agosto recibí una llamada. Era del centro de rehabilitación. Valeria quería verme. Dudé, pero acepté. Sabía que aquel encuentro era necesario, no para cambiar el pasado, sino para cerrarlo. Cuando llegué, la encontré en el invernadero del hospital. Estaba más delgada, el cabello más corto y una mirada completamente distinta. No era altiva ni desafiante, era humana. Gracias por venir. No sabía si debía hacerlo. Yo tampoco, pero necesitaba verte antes de irme. Irte a Sevilla. Empiezo un programa de rehabilitación y trabajo. Cuidaré un huerto terapéutico. Me mostró sus manos manchadas de tierra. Las flores me han enseñado lo que tú intentabas decirme sin palabras, y que era que la vida no se roba, se cultiva. Nos miramos en silencio. Luego extendió algo hacia mí, una pequeña maceta con una bugambilia. Es de tu jardín. Florencia me trajo un esqueje. Quiero que sepas que la cuidé cada día. La acepté. Y por primera vez nuestras manos se tocaron sin temor. El pasado en ese instante dejó de tener filo. Al regresar a casa puse la maceta junto a la ventana del salón. Rodrigo me abrazó sin preguntar. ¿Cómo fue necesario? Aquella noche, mientras cenábamos, leí la carta que Esteban había dejado en el baúl. No la había abierto antes. Era breve. Si algún día te cuesta recordar quién eres, mira lo que has protegido. Si tu voz tiembla, deja que el amor hable por ti. Y si el mundo se desmorona, no huyas, planta algo. La tierra siempre devuelve lo que se siembra con fe. Cerré los ojos y su voz volvió a mí clara, cálida.
Me di cuenta de que todo lo que había vivido no fue una tragedia, sino una lección. A veces la vida nos desarma para que recordemos de qué estamos hechos. Con el paso de los meses empecé a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para que Emiliano las leyera algún día. Quería dejarle la historia completa sin adornos, el amor, la traición, la caída, el perdón. Quería que entendiera que las batallas más duras no se ganan en los tribunales, sino en el alma. Una tarde mientras escribía escuché el timbre. Era Aitana la periodista. Habían pasado más de 2 años desde aquel reportaje del cumpleaños. Traía un libro en la mano. Se llama El eco del jardín, me dijo. Recoge historias reales de mujeres que transformaron el dolor en vida. La tuya es una de ellas. Me quedé sin palabras. La mía, sí. Cambié los nombres, pero dejé intacta tu esencia. Tu historia ya no te pertenece solo a ti. Ahora es una de esas historias que inspiran. Lloré esta vez sin tristeza, porque entendí que cuando compartes tu verdad, ya no te pertenece, pertenece al mundo que la necesita. El otoño llegó suave. Las bugambilias florecieron por última vez antes del frío. Cada tarde me sentaba bajo la pérgola con Florencia, con Estela o con Patricia, y el rumor del viento nos acompañaba como una oración. Ya no hablábamos del pasado, sino del presente, de los nietos, de la salud, del pan de los atardeceres. De las cosas simples que sostienen la vida cuando todo lo demás se derrumba. Una tarde Emiliano corrió hacia mí con un dibujo. Había pintado la casa del jardín y una mujer con el pelo blanco. Eres tú, abuela. Y esos son papá Patricia y la tía Valeria. Todos juntos. ¿Por qué juntos? Porque tú dijiste que la familia no se rompe, solo cambia de forma. Lo abracé. Y comprendí que a veces los niños entienden mejor que los adultos lo que significa el perdón. Aquella noche encendí una vela en el jardín. El aire era frío, pero no hostil. Miré al cielo y susurré una oración simple sin palabras rebuscadas. Gracias. Por la vida, por las pruebas, por las segundas oportunidades. Por haber aprendido que perdonar no es olvidar, sino liberar el alma de la carga que no le pertenece. El viento movió las hojas y en ese susurro reconocí la voz de Esteban, la risa de Emiliano y hasta el silencio de Valeria. Todo estaba en su lugar, porque la paz no llega cuando se acaba la guerra, sino cuando dejas de necesitarla. Y así terminó mi historia. Una historia que nació entre el miedo y la traición, y que terminó entre flores, cartas y perdón. Si estás escuchando esto, quizás también hayas pasado por algo que te robó la calma. Pero créeme, si sigues respirando, aún puedes florecer. Gracias por acompañarme hasta aquí, por dejarme entrar en tu tiempo y en tu corazón. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que la vida te puso a prueba. ¿Te quedaste o decidiste marcharte? Y si esta historia te tocó el alma, suscríbete para seguir escuchando otras historias que inspiran. Porque hay verdades que solo se descubren cuando uno se atreve a contarlas.